Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Exigencias formales y materiales de la demanda de casación, que hace parte del ciclo de capacitaciones en casación penal. El recurso extraordinario de casación, como hemos visto a lo largo de estas 4 videoconferencias que hemos tenido, la gentil participación del doctor Barreto, se guía por una serie de principios y requisitos técnicos que exigen del demandante un conocimiento profundo del derecho penal, además de un trabajo cuidadoso, exhaustivo, detallado en la elaboración del documento que debe contener los cargos contra la sentencia de segunda instancia, esto según las normas establecidas en la Ley 906 de 2004, y en todo caso con apego a las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En el día de hoy contamos nuevamente con el privilegio de tener al doctor Hernando Barreto Ardila como formador, como hemos dicho, con una amplísima experiencia de más de 20 años en la Corte Suprema de Justicia. El doctor Barreto Ardila es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista y magíster en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado desde 1991 y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como les decía, desde 1999, más de 20 años al servicio de esta importante corporación y, como manifestaba, con una amplísima experiencia en materia de casación penal. Quiero informarles que esta es la última conferencia de este ciclo de capacitaciones que gentilmente el doctor Barreto ha brindado para todos los servidores y empleados judiciales. Así que me place mucho, doctor Barreto, tenerlo nuevamente aquí. Bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Doctora, muy querida, muchas gracias. Sí, hoy es la última sesión ya de todo este ciclo en que hemos estado, pero me parece que está bien. Creo que abordamos temas muy importantes. Entonces, comencemos esta 5ª videoconferencia. Como siempre, agradezco a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y en especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno por haber abierto este espacio de capacitación, de entrega del conocimiento, de permitir el acceso a una gran cantidad de personas y además de posteriormente poder colgar las conferencias una vez editadas en la página de la escuela. También, hoy siendo la última conferencia, quiero dar gracias a los ingenieros, a las personas del equipo que nos han asistido, que han hecho posible toda esta presentación. Y desde luego, debo dar gracias a todas las personas conectadas, que en el número estuvieron casi siempre las mismas, alrededor de 500 personas en cada sesión, y sacaron el tiempo para escuchar una a otra las conferencias. Me resta comentarles, tal vez lo había dicho al inicio, a final de este mes o principios del mes entrante, perdón, sale el libro sobre el tema penal, que ya ustedes podrán tener conocimiento de ellos. Muy bien, me voy a detener antes sucintamente y de manera muy rápida en la causal 4ª de casación. La causal 4ª de casación fundamentalmente dice lo referente a la reparación integral decretada en la providencia que resuelve el incidente de reparación integral se regirá
por las causales y la cuantía que se establecen en la casación civil. Entonces, les cuento, en el Código General del Proceso, que es la Ley 1564 de 2002, se dispuso que el interés para acudir a la legislación civil debe ser superior, o mínimo, pues, mínimo, superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Esa suma estaba antes en la Ley 592 de 2000 en 425 salarios. Pero es importante recordar que la cuantía del interés no es equivalente a la pretensión, sino es la diferencia entre lo querido, entre lo pretendido y lo reconocido. De tal manera que si alguien pretendía, por ejemplo, 1.500 salarios mínimos, ¿cierto? Demandó para obtener 1.500 salarios mínimos y le dieron 1.000, el interés para acudir a casación será de 500 salarios mínimos, es decir, que está por debajo de la cuantía requerida en la legislación civil y entonces no tendría interés para ir a la casación penal con referencia a las instituciones y a las normas de la casación civil. Muy bien. Las causales son muy parecidas, no me voy a detener mucho, pero quiero dar toda la información. La primera causal de casación civil es la violación directa de una norma jurídica sustancial, que equivale a los planteamientos que nosotros vimos, distingue entre errores de hecho y de derecho, y precisa que deben ser evidentes y notorios en punto de la no aplicación de la ley o de su interpretación errónea, ¿verdad? Entonces no tiene mayor dificultad. La violación indirecta que la que les comenté. La tercera es que no hay consonancia entre las pretensiones de la demanda y lo que se dio en los fallos, ¿cierto? La cuarta es una especie de non reformatio imperius, en virtud de la que el demandante tiene derecho a que no se haga más gravosa su situación. Entonces, cuando fue apelante, el fallo de primera instancia, de pronto, siendo apelante único, se le causó una lesión a sus intereses y entonces puede ir a casación. Y la quinta causal de casación civil es cuando el proceso se ha dictado en un juicio viciado de nulidad, que es lo que busca, al igual que nuestra causal segunda en materia penal, preservar el proceso con garantías, la legitimidad y la validez de la actuación. Entonces, básicamente, ese es el tema específico que nos corresponde. Y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para hoy. Decíamos que lo que vamos a verificar ya en esta quinta reunión son aspectos prácticos. Y entonces voy a comenzar. Voy a comenzar por temas absolutamente obvios que seguramente ustedes los tendrán, ustedes los conocerán, está bien. Recomendaciones básicas. Estas recomendaciones casi que se podría decir no son solamente para la demanda de casación, sino en general para cualquier, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación, después vienen las que les dijimos de las exigencias de la demanda, identificarse al inicio con nombre y apellido y referir la condición que ostenta. Si esta persona, si usted es defensor del procesado fulano de tal, si es fiscal, si es ministerio público, porque muchas veces hacen la demanda, se dirigen a la corte y dicen, y advierto, etcétera, toca identificarse para saber a quién estamos escuchando, a quién estamos leyendo en su demanda. Sencilla, obvia, pero ocurre. Por favor, presenten la demanda de casación en computadora. Ya no es tiempo de presentarla en máquina de escribir. Claro, ustedes van a decir que la forma no importa, la forma sí importa, porque es como si usted va a una entrevista mal vestido, va con un
traje que no se corresponde, va con un traje deportivo a una entrevista. Entonces, la idea es que usted vaya con el traje pertinente y entonces elaboren la demanda a través de en un computador. La tercera, presente la demanda en hojas tamaño oficio. No se hace en tamaño carta. Ustedes se dan cuenta que los procesos no se hacen en hojas tamaño carta, sino en hojas tamaño oficio. Y que esas hojas tamaño oficio no sean de papel periódico, ni que sean de papel mantequilla, sino que sean del de papel bond que usamos habitualmente. La cuarta, y esto es una recomendación en los escritos ordinarios que ustedes presenten, no utilicen letras pequeñas. A veces nos llegan a la corte demandas con letra Arial 8. Pues claro, son 80 páginas, cierto, de la demanda, pero en letra Arial 8 equivale a 500 y la lectura se vuelve pesada, la lectura se vuelve tediosa. Entonces ya hay un choque inicial de verificar qué es lo que quiso decir el demandante cuando desde el comienzo podía haberse hecho de una manera agradable, bien presentada, con unas letras adecuadas. La quinta, utilizar un adecuado interlineado entre los renglones, que se recomienda sea de 1.5 entre cada renglón para hacer más agradable la lectura y que la demanda no se vea atiborrada, desordenada, compacta y que llame la atención leerla. La sexta, usar nomencladores que identifiquen los diferentes capítulos y temas abordados. Primero, segundo, tercero, A, B, C, 1.1, el nomenclador que ustedes quieran, pero que se entienda qué es lo que están planteando. Por ejemplo, en la formulación de cargos, formulo 5 cargos, cargo primero, cargo segundo, cargo tercero, así sucesivamente, para que se pueda entender ¿qué es lo que están haciendo? Acuérdense que les decía desde la primera reunión, se trata de un tema de cuidado, de detenimiento, de atención. La séptima, evitar errores ortográficos y asegurar una buena redacción. Claro, estamos de acuerdo en que la Corte no podría inadmitir una demanda porque tiene errores ortográficos o porque no tiene una buena redacción. Pero estoy casi seguro, y eso me lo da la experiencia de más de 20 años en la Corte, que unos errores ortográficos denotan descuido y muy seguramente esta persona no tiene el nivel para acudir claramente a plantear sus inquietudes casacionales ante la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes de alguien que en el primer renglón dice, acudo a la Corte a interponer esta acción de casación? Si la persona coloca acción de casación, de una vez lo que uno se imagina es que no sabe de qué se trata, porque ya dijimos en la primera reunión, la casación no es una acción, sino un recurso. O sea que denota descuido y generalmente, casi siempre, por no decir que siempre, ese descuido se va a reflejar en el desarrollo de toda la actuación. La siguiente, el octavo, evitar párrafos extensos de una página o más. La idea es que en cada hoja vayan diferentes párrafos con ideas muy claras, párrafos cortos con ideas claras. Esos párrafos de página, página y media o más no se estilan, son pesados. Alguien me recomendaba que la idea es leer el párrafo en voz alta a ver cómo estaría la persona respecto de sus pulmones para poder aguantar toda esa lectura con el manejo adecuado de puntuación. Esta novena es importante. Eviten la formulación de muchos cargos. Concéntrense
en los cargos verdaderamente importantes. Y vengo diciéndolo en estas charlas, desde luego con sarcasmo, sospeche cuando usted llegue al cargo número 35. Suponen la denuncia de incorrecciones de los funcionarios judiciales si usted cree que en una demanda hay 35 errores trascendentes. Muy seguramente es que el tribunal o los jueces se unieron, conspiraron para perjudicar a esa persona. Entonces, casi que, lo digo con sarcasmo, reitero, sería más fácil denunciar a los funcionarios judiciales por un prevaricato por acción y hacerse parte como víctima que ir a la demanda de casación. Reitero, como sarcasmo. La recomendación es, no hay que formular tantos cargos. Quédese en los cargos realmente importantes, los trascendentes, que son los que eventualmente podrán darle la razón. La 10ª, hay que tener en cuenta que durante el trámite del recurso extraordinario de casación, lo referente a la libertad y temas que no estén estrechamente vinculados con la casación, no les corresponde a la Corte ventilarlos, sino al juez de primera instancia. Entonces, no hagan peticiones a la Corte, que hay una norma especial que le está diciendo que eso corresponde al juez de primera instancia. Y la 11, deben estar pendientes cuando no interpusieron el recurso de casación, es decir, cuando no son recurrentes, y el defensor de un puso la demanda o cuando les inadmitieron a ustedes la demanda, para participar en el traslado que se surte a los no recurrentes y pedir la aplicación extensiva del fallo de casación o en cuanto les sea favorable en el artículo 6. Muy bien. Miremos entonces cuáles son las recomendaciones formales. Primero, ¿qué cosas son innecesarias? Es totalmente innecesario hacer un resumen extenso y en detalle de la actuación procesal. Acuérdense que el proceso sigue ahí, va pegado, la demanda va adosada al proceso. Luego entonces no resuman el proceso, que el proceso lo tenemos ahí. Entonces hay quien copia folio 1, denuncia, folio 2, ratificación, folio 3, citación. No hagan eso, nadie va a leer eso. Esa parte no es importante. Y lo mismo, cuando vayan a hacer el resumen de la actuación procesal, que es una exigencia de la forma de la demanda de casación, pues háganla de manera general. ¿Cuándo se resolvió situación jurídica y de qué manera? Si es la ley 600. ¿Cuándo se imputó? Si es la ley 906. ¿Cuándo se profirió resolución de acusación? O se presentó el escrito de acusación y se formuló la acusación. ¿Qué se dijo? ¿Qué se decidió? No qué se dijo, sino qué se decidió en la sentencia de primera instancia. ¿Qué se decidió en la sentencia de segunda instancia? Esa es la actuación procesal. No hay necesidad de entrar en un gran detalle y gastar hojas y hojas que nadie va a leer, les reitero, porque esa parte no es el quid de la demanda. C. ¿Qué es innecesario? Transcribir jurisprudencia de casación o sentencias de tutela o sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional. Sean muy breves. ¿Para qué hacer extensas transcripciones de esas sentencias? No se necesitan, no son necesarias. Ir al punto. Entonces, una cita de máximo 8 o 10 renglones, pero citas de páginas y páginas que la Corte ha dicho, etcétera, son absolutamente innecesarias. Cuarto, presentar extensas consideraciones. Hay que ser muy puntual, muy concreto. ¿Qué es lo que se quiere? Y para ser concreto, no hay necesidad de explayarse. Nosotros hemos tenido demandas de 1000 y 1200 páginas que realmente tienen un grado de concreción. Y yo les decía, ya la sala en las audiencias de sustentación oral del recurso les da a los impugnantes 10 minutos
¿Por qué? Porque se han dado cuenta que toda esta parafernalia y argumentar desde el código de Hammurabi no nos sirve. ¿Qué es lo que se plantea en el caso concreto? La siguiente, hay que tener cuidado con explicarle a la corte cosas que la corte debe saber. Entonces, no hay que decirle a la corte en qué consiste la casación. La sala sabe en qué consiste la casación. No hay que explicarle cuáles son las modalidades de los errores. La corte sabe cuáles son esas modalidades. Entonces, se trata es de acortar el tema e ir al asunto profundamente de manera breve y concisa. Sexto, que es innecesario transcribir extensos párrafos de tratadistas nacionales o internacionales. Y lo peor del caso, que se ve pésimo, es que hay transcripciones que se hacen en otros idiomas. Se hacen en inglés, se hacen en francés, se hacen en italiano. ¿De qué estamos hablando? El demandante está presumiendo ante la corte que sabe mucho, que sabe idiomas. Eso no es importante. Lo que necesitamos es que haya claridad sobre el instituto y que haya claridad sobre qué es lo que quiere. La siguiente es escribir extensos apartes de las pruebas. ¿Para qué transcriben las pruebas? Las pruebas están ahí en el proceso, no nos las quitan a nadie, a ninguno de los sujetos procesales les quitan y a la corte tampoco le quitan esas pruebas. Entonces déjenlas, hagan una referencia, hagan una indicación, una cita razonable, 4 renglones, pero transcribir 6, 7 páginas, fulano de tal dijo, y luego viene, y el otro testigo refutó, y ni siquiera precisan qué fue lo que refutó, más bien hay que detallar en qué consistió lo que el uno dijo y que el otro refutó, porque a la corte no tiene por qué hacerle el trabajo al impugnante. Entonces usted no copie toda la diligencia, no copie toda la transcripción de la indagatoria en la ley 600, de una declaración en la ley 906, sino el tema puntual. Otra cosa que es absolutamente innecesaria es transcribir los alegatos finales en el juicio o lo que expusieron en el recurso de apelación. Eso ya pasó, eso ya ocurrió. No nos vuelvan a decir que eso ya está ahí. Entonces dice, y entonces al finalizar el juicio, como defensor, alegué, y colocan 6, 8 páginas de lo que alegaron. ¿Para qué eso? No nos interesa ya, ese debate ya quedó superado. Y dicen, como el juez no accedió a mis peticiones, impugné en los siguientes términos. Y copian 20 páginas más. O sea, ¿eso qué sentido tiene? Tenemos que ser más prácticos. Hasta ahí, hasta donde vamos, nadie sabe cuál ha sido el interés del impugnante, porque van unas hojas y otros temas. Cuando ya llega uno a leer lo que dice el impugnante, ya está cansado, ya la lectura se ha vuelto tediosa. La siguiente, esto es como de buenas maneras. Dirigirse al magistrado ponente como si no se tratara de una decisión colegiada. Entonces escriben, señor magistrado ponente, le solicito la casación del fallo. Le solicito verificar que no se tuvo en cuenta tal prueba. Verificar que se adicionó tal prueba, señor magistrado ponente. No, las sentencias de casación son colegiadas y entonces toca dirigirse a la sala de casación, a los magistrados. Son todos los que finalmente van a sacar la decisión. Que haya un ponente no quiere decir que la decisión sea unitaria, sino la decisión es colegiada y entonces me parece que es como marginar a los demás cuando usted se dirige en la demanda de casación solamente al magistrado ponente. La siguiente, por favor, esto que se les vuelva inolvidable. No utilicen expresiones tales como soy del criterio, considero, me opongo,
estimo, diciendo, en mi modesta opinión, otros que dicen, en mi humilde parecer. Nada de eso se puede argumentar en casación. Usted va a casación no a oponerse, no a disentir. Usted va a casación es a señalar en concreto errores que se cometieron en el proceso, errores en la aplicación de la ley, errores en la apreciación de las pruebas, errores en la legitimidad, en la legalidad y en la validez del proceso. Entonces usted dice señores magistrados, el tribunal hizo esto. No vayan con que en mi modesta opinión, porque ya les he dicho, si va con su modesta opinión y va con la opinión del tribunal, pesa la opinión del tribunal porque es el que está investido por la función jurisdictio. Digo el derecho, decir el derecho. Entonces no utilicen esas expresiones y menos unas expresiones que los pongan por debajo. En mi humilde parecer, esa parte no es de recibo. La última en este tema, solicitarle a la Corte que si la demanda no es admitida, acuda a su facultad oficiosa de casar. Repito, no le pidan a la Corte que si la demanda no es admitida, se acuda a la facultad oficiosa de casar. Eso demuestra es que la demanda no se hizo con juicio. Eso demuestra es que el demandante está dando palos de ciego, está mirando a ver qué pasa, está mirando a ver cómo le va, pero el reclamo no es contundente, no es fuerte, no está delimitado, claro, no tiene bien argumentado del tribunal. Y además otra cosa, no le diga a la Corte que cumpla con su deber, que la Corte no necesita que alguien le diga ese tema. La Corte debe cumplir con su deber. La Corte de Colombia y todas las Cortes. ¿Qué tal decirle, señores de la Corte, cumplan con su deber? La Corte debe saber que ese es su deber. Entonces, si la demanda es inadmitida, la Corte, ya lo veíamos en algunos ejemplos, la Corte entra a verificar si hay violación de garantías, etcétera, para efectos de hacer su planteamiento oficioso, pero no se lo pidan a la Corte. Muy bien. Miremos ahora qué es imprescindible, lo que no puede faltar. No puede faltar, primero, identificar y reseñar brevemente la sentencia impugnada, recordando el principio de unidad de los fallos, que quiere decir que cuando el fallo de segunda instancia confirma el de primera, tiene que aludirse a los dos. Reseñarla brevemente quiere decir, no quiere decir hacer un resumen extenso de la sentencia, sino recordar cuál es la sentencia que está atacada y qué fue lo que se decidió. Lo segundo, expresar por qué se cuenta con interés para demandar en casación. Si prospera la demanda, beneficia al demandante, pregúntense. ¿Interpuso apelación con pretensión similar o adquirió interés con el fallo adverso de segundo grado? Pregúntese, porque si no, no vaya a casación porque se la van a inadmitir. La tercera, señalar y explicar sucintamente el fin de la casación. ¿Qué es lo que se quiere? La efectividad del derecho material, el respeto de las garantías, la reparación de los agravios, la unificación de la jurisprudencia. ¿Qué es lo que se quiere? Pero muy sucintamente. No se necesitan grandes kilómetros de papel para explicar cuál es el fin pretendido. La cuarta, sintetizar brevemente los hechos en 1 o 2 párrafos. Esto se puede hacer en el 99% de los procesos. Claro, habrá casos donde los hechos son más complicados, aquellos delitos continuados, etcétera. Pero por regla general hay que definir los hechos. Los hechos no son los hechos de la denuncia. Los hechos no son lo que dijo un testigo, los hechos no es lo que cree el procesado ni lo que cree el Ministerio Público, es cuál fue el objeto de debate. Un señor iba transitando en su vehículo y atropelló a una señora y la mató. Esos son los hechos. Ya veremos
si fue porque estaba embriagado, si fue porque violó el deber objetivo de cuidado, culpa de la víctima, etcétera. Entonces, los hechos, sin entrar a pelear todavía, los abogados hacen los hechos y de una vez dicen, y es que los hechos realmente ocurrieron así. No, es cuáles son los hechos que se debatieron a lo largo de toda la actuación. La quinta, señalar de manera concisa y genérica la actuación procesal. Lo que les digo, muy sustancialmente, muy puntualmente. No hay que hacer un resumen extenso. Y la sexta, de pronto la más importante, señalar la causal de casación y especificar el cargo. Muy puntual. Eso se hace en 2 renglones. Violación indirecta de la ley sustancial derivada de error de hecho por falso juicio de identidad. Punto. No hay que hacer más. Ya viene lo siguiente. Luego, explicar claramente los fundamentos del reproche y la forma en que quebranta las normas. O sea, ponerse a explicar y demostrar qué fue lo que ocurrió. No entrar en contradicciones dentro del mismo cargo. No plantear falso juicio de existencia por omisión y falso juicio de existencia por tergiversación, porque o la prueba fue omitida o la prueba fue tergiversada. La siguiente, proponer pretensiones excluyentes en diferentes cargos subsidiarios. Eso les decía que se puede hacer, no hay ningún problema, pero háganlo en cargos subsidiarios. Un cargo, pretensión, legítima defensa. Segundo cargo, tercer cargo, exceso en la causal de justificación de legítima defensa. Y así se podrán ir desarrollando los asuntos. Miremos qué es contingente, que no pasa nada, no les van a rechazar la demanda si usted no identifica los sujetos procesales, pero cuando los identifique, proceda a hacerlo. No es como decir, sujetos procesales, el Ministerio Público fue representado por un procurador judicial, pues ahí no lo está identificando. Entonces, usted dice, el Ministerio Público fue representado por el Procurador Judicial 215 de Cali, que se llama Pedro Pérez Pereira, ¿cierto? Si no, entonces no lo haga. Si no lo, y lo mismo dicen, la Fiscalía estuvo representada por un fiscal. Pues claro que estuvo representada por un fiscal. Entonces usted dice, la Fiscalía estuvo representada por el fiscal 112 de la Unidad contra el Patrimonio Económico de Boyacá, de Tunja, que corresponde al doctor Fulano Perico de los Palos. ¿Listo? Lo siguiente, indicar las sentencias impugnadas. Es contingente. Si usted no lo dice, no va a pasar nada. No, ni fu ni fa, o sea, no hay ningún problema. Entonces, entremos ahora sí a las recomendaciones estructurales sobre la formulación de cargos. ¿Qué hacer? Primero, para la violación directa. Cuando usted proponga la violación directa, copie literalmente los hechos tal como fueron declarados en la sentencia de segundo grado, no como a usted le parece, ni como le dijo el cliente que ocurrieron, ni como aparecen en la denuncia o lo relató un testigo. Acuérdense que en la violación directa, el demandante está de acuerdo con los hechos y con las pruebas, pero está en desacuerdo con la valoración. Entonces, copie los testigos, copie los hechos en comillas, tal como se dijeron en el fallo de segunda instancia. Segundo, identifique la norma excluida, aplicada indebidamente o interpretada de manera errónea, porque a veces empiezan todo el discurrir y uno dice, ¿y esto para dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Entonces dice, se excluyó indebidamente tal norma, el artículo 8º de la ley tal, etcétera. Listo. Luego, a partir de normas de igual o superior jerarquía, de la que citó, así como jurisprudencia penal o de la Corte Constitucional, explique por qué se produjo el equívoco, por qué se produjo el hierro. No vaya a decir que usted tiene una interpretación de la ley diferente a la de la Sala de Casación Penal. Eso no es serio. Yo entiendo, claro, que nosotros los abogados, cada uno tiene su opinión,
Si usted le pregunta la interpretación de una ley a 15 abogados, es posible que tenga 20 interpretaciones. Pero usted no se puede ir a oponer a la interpretación que hizo el tribunal diciendo que usted cree que la norma tiene otro alcance porque sí, porque usted es muy inteligente. Entonces, válgase de sentencias de la Corte Constitucional que usted cita, ya les dije, muy puntualmente, sentencias de la misma Sala Penal de la Corte, sentencias de la Corte Interamericana, en fin, argumentos de autoridad que le permiten a usted definir por qué se aplicó mal esa ley y no simplemente que usted se opone en su modesto parecer. Muy bien. Es necesario, estamos hablando de la violación indirecta, probar que el error que usted denunció y que demostró tuvo incidencia negativa en el fallo para la parte que usted representa, ya sea para el procesado, para el Ministerio Público, para la Fiscalía, el tercero, en fin, no importa. Si no demuestra eso, no nos va a poner en la corte a trabajar, a mirar qué hacemos. Tiene que demostrar que tuvo una incidencia. Lo siguiente, tiene que demostrar cuál es la mejor manera, la forma adecuada de aplicar la norma que usted censura que no fue aplicada en debida forma o interpretada en debida forma por el tribunal. Y lo último, tiene que precisarle a la Corte qué es lo que quiere. Por ejemplo, solicito a la Corte casar el fallo de condena para en su lugar proceder a dictar tal cosa. Por ejemplo, que se reconozca un estado de ira o intenso dolor o que se absuelva con precipitación indirecta. No se debe formular un cargo por cada prueba que se considera indebidamente apreciada, porque fíjense ustedes que si ese cargo prosperara, todas las demás pruebas seguirían sosteniendo el fallo. Entonces ese es un error bastante común. Se formula un cargo por cada prueba y si prospera ese único cargo, el fallo sigue exactamente soportado en las demás. Entonces miremos las modalidades de la violación indirecta. En el falso juicio de existencia por omisión es necesario identificar la prueba omitida, señalar su aporte demostrativo al debate, al proceso, demostrar que realmente fue marginada en los fallos, señalar la trascendencia de esa omisión en el sentido de la sentencia, probar que los demás medios de convicción, las demás pruebas no son capaces de sostener la sentencia impugnada y precisarle a la Corte lo que se solicita, la casación del fallo para que se disponga tal o cual decisión. Sigo. Falso juicio de existencia por suposición. Es necesario establecer cuál fue la prueba que se considera supuesta. A veces se propone este error y no se dice cuál fue la prueba que se considera supuesta. No entiende qué es lo que quiere el demandante. Entonces dice, se supuso un dictamen pericial que realmente no existe. Ah, bueno, ahí ya vamos. Señalar que el aporte demostrativo otorgado a esa prueba fue definitivo en el sentido de las decisiones. Indicar que las otras pruebas no suplen el aporte de la indebida suposición probatoria. Y expresar, reitero, a la sala lo solicitado. Absolver para condenar si es el interés de la víctima o de la fiscalía, o casar la condena para absolver si es interés, por ejemplo, del procesado o de su defensor. Falso juicio de identidad. Es necesario, imprescindible, identificar cuál fue la prueba que sufrió esa distorsión, ese cercenamiento, esa adición. Transcribir, óigase bien, transcribir la parte, el fragmento que objetivamente fue adicionado, cercenado o tergiversado. Los falladores como sustento del fallo
del tribunal que está siendo cuestionado. Acreditar una parte importante, ese aporte, las otras pruebas son insuficientes para sostener el fallo. Acuérdense del principio de trascendencia. Si quitando esa parte o no quitándola, el fallo sigue, no presenten demanda de casación y finalmente decirle a la Corte cuál es la pretensión. No le digan a la Corte una frase manida que es que la Corte proceda de la forma que en derecho corresponda. Eso no es serio. Un abogado casacionista diciéndole a la Corte, un abogado serio diciéndole a la Corte que tiene que hacer corresponde. Ese no es el trabajo de un buen casacionista. El falso raciocinio, acuérdense ustedes, no es falso juicio de raciocinio, porque eso es un pleonasmo, es una redundancia, es falso raciocinio. Entonces, corresponde identificar la prueba sobre la que fue indebidamente apreciada, de la cual se extrajeron conclusiones que violan las reglas de la sana crítica. Especificar qué se dijo en las sentencias de instancia sobre tal medio de convicción. Establecer la regla de la sana crítica, el principio lógico, el postulado científico, la máxima de experiencia que fue utilizada en la sentencia. Señalar por qué se aplicó mal, por qué se dejó de aplicar o se le dio un alcance errado a la mencionada regla de la sana crítica. Precisar la incidencia, la injerencia de tal indebida aplicación de la regla en el sentido del fallo y obviamente indicar la correcta aplicación de la regla de experiencia, del principio lógico o del postulado científico en el caso concreto. Y finalmente demostrar que con esa correcta aplicación de la regla de experiencia, del sentido, perdón, de esa aplicación de la regla de la experiencia, el principio lógico o el postulado científico, el sentido del fallo es favorable a los intereses del demandante. Finalmente, hay que precisarle a la Corte, reitero, no se les olvide nunca qué es lo que quieren, que se margine esa prueba y cuáles son las consecuencias, porque muchas veces se va a marginar la prueba y la consecuencia es exactamente la misma. En el falso juicio de legalidad por prueba ilegal, usted identifica cuál es la prueba que se considera ilegal. Explica con fundamentos constitucionales, legales o jurisprudenciales por qué se considera ilegal. Precisa cuál fue el valor que se le otorgó en los fallos con el sentido de la decisión y demuestra que al marginar esa prueba, que es en su criterio es ilegal, el fallo no se sostiene. Y finalmente le hace la petición concreta a la Corte sobre el particular. Por el contrario, cuando lo que está denunciando es la legalidad de una prueba que fue considerada ilegal en el fallo, usted señala la prueba, demuestra por qué esa prueba considerada ilegal realmente es legal y luego entra a verificar la valía de esa prueba en el sentido de la decisión. Finalmente, le hace la petición a la Corte. El siguiente es el falso juicio de convicción. Se identifica la prueba, se explica con fundamentos normativos por qué el legislador le otorgó un especial valor o una tarifa legal negativa o positiva en su apreciación. Se demuestra de qué manera fue atacada esa valía dispuesta por el legislador en el fallo y se acredita que marginando esa prueba, los demás medios de convicción, las demás pruebas no son capaces de mantener el fallo y se hace la petición concreta a la Corte. En materia de indicios, ustedes saben que el indicio tiene tres partes. Un hecho indicante que es una prueba. Tiene que estar probado. El hecho indicante es una prueba. Un hecho indicado y un proceso de inferencia. ¿Cierto? Que media un proceso de inferencia. Un proceso de inferencia que puede ser un proceso de inferencia. Entonces toca entrar a verificar
Si el error recayó solo por la prueba, que son todos los errores que hemos dicho, errores de hecho, falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, falso juicio de convicción, etcétera. Y si ese es el ataque, pues usted ataca el hecho indicante, y si se cae el indicante, se cae necesariamente el hecho indicado. Puede que la crítica sea sobre lo que se dedujo. Si la crítica es sobre lo que se dedujo, tendrá que acudir al falso raciocinio diciendo: se hicieron deducciones. A partir de esta prueba se hizo un proceso de inferencia que vulnera las reglas de la sana crítica porque violó los postulados de la ciencia, los principios lógicos o las máximas de la experiencia. Eso es lo que tiene que ver con los indicios. Entonces usted lo que tiene es que identificar en la cómo fue que se edificó el indicio, ¿cierto? A partir de esa descomposición, usted mira cuál es la parte que debe atacar. Repito, puede ser el hecho indicante, que es una prueba, el hecho indicado, que es el mismo indicio, o el proceso de inferencia. Seguimos. Violación del debido proceso. Cuando nos referimos a la violación del debido proceso, tenemos que establecer cuál fue la incorrección en el curso del diligenciamiento. Establecerlo puntualmente. No se necesitan grandes cantidades de páginas. Se dice, mire, no se realizó la audiencia de imputación, por ejemplo. Entonces, eso se presentó la denuncia, no hay audiencia de imputación y luego sí hay formulación de acusación. ¡Listo! ¿Cuántos renglones se gastan en eso? Dámosle hartos, 12. No es necesario entrar a crear que en los romanos el proceso no hay necesidad de todo eso. Luego se acredita que legal, constitucional o jurisprudencialmente esa falla, esa falencia que usted detectó es una falla gravísima, importantísima. Luego demuestra que esa falla importantísima destruye el curso, destruye la estructura vertebral del trámite, del proceso. Y luego acredita que tuvo incidencia perjudicial para los intereses de la parte que usted representa. Si nada de eso se ha dado, no hay lugar al planteamiento. Luego le corresponde explicar de qué manera hay que enmendar la irregularidad y luego justificar que es necesaria la nulidad, la invalidación, porque no hay otra forma de resolver ese asunto. Finalmente, entonces, le hace la petición concreta a la sala diciéndole cuál es la cobertura de la nulidad que usted está demandando. Muy bien. El siguiente. Violación del debido proceso por motivación. ¿Recuerdan que decíamos eso? Entonces decíamos la falta absoluta de motivación y la motivación ilógica o ambivalente o la incompleta son demandables por la causal tercera, mientras que la motivación sofística corresponde a la causal, perdón, a la causal segunda, mientras que la motivación sofística es de la causal tercera. Entonces, sigamos. Violación del derecho de defensa. No se trata, y esto es un error frecuente, no se trata que un nuevo abogado despotrique de lo que hizo su antecesor y que debió hacer y que no hizo. No, lo que se trata es de demostrar, primero, identificar en qué fase procesal ocurrió la falla, a la violación al derecho de defensa, identificando las pruebas, las actuaciones y decisiones que tuvieron lugar en ese bache por falta de defensa, por una indebida defensa, etc. Luego, precisar los medios de convicción que debían obrar, si es que se trata de falta de actividad del abogado encaminada a la petición de pruebas. Luego, expresar razonadamente por qué esas pruebas eran procedentes en cuanto admitidas por la legislación, por qué eran conducentes por relacionarse con el tema de la prueba
y por qué eran posibles lógica, física y jurídicamente. Luego tocará demostrar el aporte de acreditación de esas pruebas omitidas y su incidencia beneficiosa a la parte que representa el casacionista. Puede ser al procesado, dado el caso. Es necesario constatar si el vacío de las pruebas omitidas no se encuentra suplido con las demás. Y finalmente, señalarle a la Corte cuál es la cobertura invalidatoria. En todo caso, se dan ustedes cuenta, y esto quiero que les quede absolutamente claro, todo este ciclo de capacitación de la casación lo que pretende es demostrarles, lo que pretendió fue demostrarles es que la casación corresponde a un tema de cuidado, de atención, de estar presto, organizado. No se necesita ser un sabio para demandar en casación, pero toca tener unos mínimos de diligencia, unos mínimos de cuidado para ser coherente en lo que se está haciendo, para ser coherente y hacer claro el mensaje que se le está mandando a la Corte. Acuérdense ustedes que la casación, tal vez lo decíamos desde el principio, viene de casar, de romper, se va a caer un fallo. Luego, entonces no pensemos que con argumentos baladís y sencillos, en una tarde vamos a demostrar que el fallo se debe caer. ¿Cierto? Entonces, revisen los precedentes de la Corte al respecto, revisen qué se ha dicho en otras entidades como en la Corte Constitucional y ahí sí concurran a hacer su demanda de casación. Eso es lo que es importante, siempre tener un buen cuidado de qué es lo que se debe hacer. La presentación de la demanda del libelo y su ordenación dicen mucho del demandante. De modo que un escrito descuidado y mal presentado denota desatención, que por regla general, y esto vuelvo y les digo, se lo digo con 20 años de experiencia, se traduce en una inadecuada postulación y desarrollo de los cargos. Las mejores demandas son aquellas concretas, en las que los cargos se formulan con claridad y suficiente acreditación, en oposición a las muy extensas que dificultan a la Corte saber cuál es la pretensión específica del recurrente en casación y, lo más importante, cuál es la demostración que emprendió para lograr tumbar, derruir los fundamentos de un fallo que tiene presunción de acierto y legalidad al haber sido dictado por un tribunal en segunda instancia. Hasta aquí las recomendaciones y entonces seguiríamos con las preguntas que hayan formulado en el curso de la charla. Muy bien. Doctor Barreto Ardila, muchísimas gracias por estas conferencias, este ciclo de 5 conferencias que ha representado un curso de casación penal, con fundamento en su amplia experiencia, en su amplia experticia, no solo en la rama judicial, en la sala de casación penal, sino en la academia. Vamos al ciclo de preguntas y la primera, doctor Barreto, es... Sí, señora. Dice la primera, ¿es recomendable dividir la demanda por causales de casación o por cargos? Ok, excelente pregunta. ¿Causales o cargos? Excelente pregunta. Entonces, ¿qué podremos decir? Como les decía, no se trata de verificar que por cada violación se haga un cargo. En consecuencia, lo recomendable es identificar qué es lo que se pretende con cada cargo o con un grupo de infracciones y entonces dirigir todo el arsenal a esa finalidad. Por ejemplo, puede presentarse un cargo por diferentes modalidades de especie de error de violación indirecta orientados a conseguir crear duda y conseguir la declaración del principio indubio pro reo. Entonces eso se hace
no denunciando un cargo por cada violación, sino un paquete de cargos dirigido a indubio pro reo. Un paquete de cargos que serían de infracciones a la aplicación de la ley, a la interpretación de la ley, dirigidos a la creación del reconocimiento de una circunstancia especial, por ejemplo, una legítima defensa, un estado de necesidad. Entonces, toca tener esa precisión. Claro, hay unas demandas que dicen causal primera y entonces formulan 12 cargos de causal primera. Eso está mal. Lo que usted debe hacer al contrario es, ¿qué es lo que quiere? Quiero demostrar la violación indirecta de la ley. Entonces, violación indirecta derivada de falsos juicios de existencia, falsos juicios de omisión, violación de la convicción, del falso raciocinio, todos esos dirigidos por la finalidad. La finalidad es la que nos va a mover y determinar qué es lo que se quiere. Vale. Muy bien, doctor Barreto, la segunda pregunta. ¿Es posible en un cargo por violación indirecta de la ley incluir diversos errores de hecho y de derecho o es mejor formular un cargo por cada uno? Ok, perfecto. Lo mejor es, al contrario, no formular un cargo por cada error de hecho o de derecho, sino, como les decía, en desarrollo de lo que dije, lo que respondí anteriormente, buscar una finalidad. Por ejemplo, una finalidad. Voy a demostrar que mi defendido actuó en estado de necesidad. Que no se valoró esta prueba, que otra prueba que obra se distorsionó, que se valoró una prueba ilegal. ¿Se dan cuenta? Son diferentes modalidades, pero todas orientadas a al mismo fin. Entonces, eso es lo que se debe hacer ese paquete por la finalidad. Y eso evita que lleguen las demandas con 35 cargos que realmente, cuando el demandante mire, tiene que verificar si el cargo 1 prospera, el fallo se cae, tiene que preguntarse. Si el cargo 2 prospera, el fallo se cae. Si ese cargo 1 y 2 no se cae el fallo autónomamente, trate de unirlos para atacar todos los pilares, todos los fundamentos del fallo del tribunal y tumbarlo. De lo contrario, no lo va a lograr. Última pregunta, doctor Barreto. El recurrente puede indicar en la demanda de casación, en el caso de ser admitida, que renuncia a acudir a la sustentación oral. Miren que eso no se ha debatido, pero yo creo, en su momento les decía, que la sustentación ya no es entendida como un presupuesto del proceso. Dicho de otra manera, si el abogado no va a la sustentación, el recurso sigue, no se entiende que desistió de él. En consecuencia, yo creo que desde el momento mismo de la demanda puede él colocar una nota final. Yo les decía, por ejemplo, cuando se trata de personas de fuera de Bogotá y los procesados son personas de escasos recursos, pues pagarle unos viáticos a un abogado, póngase usted a pensar desde La Guajira a Bogotá, para que asista a la sustentación del recurso para una persona pobre, pues es pagar unos viáticos costosos, el abogado tendrá que venirse el día anterior, ir a presentarse, luego quedarse otros 2 días, el abogado no se quedará en cualquier hotel. Entonces me parece que no hay nada que obstaculice que en la misma demanda, finalmente el abogado le diga a la corte, si esta demanda es admitida, renuncio al derecho que me asiste para concurrir a la sustentación en cuanto no tengo nada más que decir, ¿cierto? Ese es, que es lo mismo que se viene haciendo en la práctica. En la práctica pasa el abogado al atril y cuando le dicen, doctor, tiene 10 minutos para sustentar, lo que dicen la mayoría de los abogados actualmente es, señor presidente de la corte, señores magistrados, no tengo nada más que agregar, muchas gracias, y se sientan. Entonces creo que él puede de una vez decir que no hace. Es más, creo, y así lo he expuesto,
Cuando al abogado lo citan y le dicen la audiencia de sustentación del recurso es la semana entrante, el miércoles a las 2 de la tarde, puede mandar un escrito donde diga renuncio al derecho que me asiste de comparecer y simplemente me atengo a lo que ya dije en la demanda y no ir. Muy bien, nuestro agradecimiento especial al doctor Hernando Barreto Ardila, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial, por ilustrarnos con estas 5 conferencias en este ciclo sobre una temática tan importante como es todo el trámite atinente a la casación penal. Muchas gracias, doctor, por tocar todos estos aspectos de suma importancia que deben ser tenidos en cuenta a la hora de cumplir las exigencias formales y materiales de la demanda de casación. Esto por cuanto, como se ha dicho, la casación no es simplemente un recurso más, sino un recurso extraordinario que puede estar al alcance de todos los abogados, siempre que realicen un análisis juicioso, completo, detallado del proceso y presenten una demanda clara y suficiente en los términos que lo ha manifestado nuestro formador a lo largo de estas 5 conferencias. Un agradecimiento especial también a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, como los servidores judiciales, especial a toda la jurisdicción penal, a todos los abogantes litigantes y demás actores que articulan el sector justicia. Desde luego a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Para terminar, queremos cerrar con una frase del jurista y filósofo alemán Rudolf von Ihering, que dice: en el derecho se defiende al ser humano en su condición moral de existencia, pues sin el derecho se desciende al nivel del animal. El pueblo no lucha por su derecho, no merece tenerlo. Muchas gracias.